Ya. Creo que se ha completado sus compañeros con el ingreso. Ya, listo. Entonces, como les indicaba, para el día de hoy tenemos el tema de semiología de columna vertebral. Ya, vamos a ir viendo cómo entonces, como les indicaba, observando durante esta gestión, pues prácticamente la hermenéutica de hacer semiología es la misma en todos los capítulos que ustedes han ido llevando durante este año. A ver, nosotros en este tema de columna vamos a analizar sobre todo que va a ser un problema muy frecuente, pero para el cual nosotros tenemos que aplicar una metodología que la hemos ido observando en los demás temas, como les decía. A ver, uno, ¿qué tendríamos que hacer? Interrogar al paciente. Dos, hacer examen físico. Vamos a explorar directamente lo que va a ser el segmento de columna. Y tres, en este acápite del tema de articular como tal, vamos a necesitar nosotros hacer algunos exámenes complementarios, obviamente, pero que van a estar precedidos por maniobras semiológicas. Vamos a ir viendo ahora de esta manera estas. A ver, para hablar de generalidades sobre columna vertebral, vamos a indicar pues que el dolor va a ser una de las principales o de los principales motivos de consulta por el cual va a acudir el paciente. Como punto 2 dentro de las patologías más frecuentes que vamos a tener va a ser la limitación funcional. ¿A qué nos referimos con limitación funcional? Pues a los movimientos impedidos que va a tener o que van a ocasionar algunas afecciones dentro de la columna vertebral. Acá, como ustedes recordarán en gestiones pasadas, en primer año en la materia de anatomía, ustedes han podido observar la estructura de esta, ¿no? Las características que tiene. Nosotros vamos a dividir la columna vertebral en 5 segmentos, ¿no? Cervicales, torácicas, lumbares, sacra y la región del coxis. Entonces, ustedes recordarán que tenemos 33 segmentos divididos en las partes que les he indicado. Además, ¿qué vamos a considerar nosotros? Vamos a considerar las curvaturas normales que ésta nos va a ofrecer, ¿no? Entonces, recordando un poquito lo que es anatomía, pues nosotros vamos a poder indagar algunas afecciones que hayan en este acápite. A ver, ustedes en la diapositiva, en la parte inferior, pueden observar. ¿Qué nos indica? El dolor de origen vertebral puede ser indicativo solo encapsulado en la zona, ¿ya? O también puede ser asociado a la musculatura que va a ir adyacente o acompañada a esta, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta, puede ser simplemente, eh, puede percibirse simplemente y ser correspondiente a lo que es la parte ósea como tal de la columna, o puede estar manifestada también por afecciones en lo que va a ser el grupo muscular paravertebral. Listo. Ahora, ¿qué nos indica en un segundo punto? Puede proyectarse por mecanismo de dolor referido, nos dice, ¿no? De dolor referido, que está producida por la compresión de la raíz sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que este dolor puede transmitirse a tórax, a hombro, o dar referencias también a lo que va a hacer cráneo. Entonces, ¿por qué se va a dar estas circunstancias? Porque va a haber compresión en la raíz sensitiva de lo que van a ser las
raíces nerviosas. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tomar en cuenta ahí? Problemas de cervicobraquialgia, problemas lumbosacros, las famosas ciáticas, ¿no? Entonces ya estamos asociando nosotros algunas características que nos va a presentar en este acápite. Listo. Una vez que nosotros hemos más o menos dado un pantallazo de lo que vamos a ir observando en este tema, pues vamos a volver a hacer recuerdo lo que siempre hacíamos, ¿no? Anamnesis. Primero, anamnesis. ¿Qué tenemos en anamnesis? Datos de filiación, ¿no? Datos de filiación, motivos de consulta, antecedentes, y vamos a llegar hasta anamnesis por sistemas. Entonces, cuando nosotros nos referimos a anamnesis, en este caso vamos a hacer hincapié en algunos puntos específicos de afección en columna. Los síntomas más frecuentes, ostensibles, ¿cuáles? Los hemos mencionado adelante igual. Dolor y limitación en la movilidad de la columna vertebral. Vamos a describir estos motivos de consulta uno por uno con sus características. Cuando hablamos nosotros de dolor, nosotros vamos a valorar lo que hemos hecho igual en anteriores capítulos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar el famoso Alicia, ¿no? Entonces, valoramos que el comienzo, la aparición, ¿no? Si utilizamos el Alicia, la aparición. En acá nos dice valoramos el modo de comienzo. Si es agudo, de instauración rápida, insidiosa, ¿no? La localización. La localización torácica, lumbar, sacrocoxigia, entonces nos va a dar pautas esa situación, ¿no? Y la irradiación, tenemos que nosotros hacer hincapié en la irradiación. ¿Por qué? Como les decía, solamente puede estar netamente dirigido a lo que es la estructura ósea, o también puede ir acompañada de afección en la masa muscular paravertebral o por compresión en las raíces nerviosas. Entonces nos va a dar una pauta. Si es que hay radiación del dolor hacia algunas estructuras, vamos a poder describirlas nosotros en la historia clínica. Por ejemplo, dolor a nivel de la columna cervical con irradiación a hombro. Entonces vamos a tener nosotros probablemente compresión a nivel de columna cervical, ¿no? Ahora, características. ¿Qué tipo de característica va a presentar el dolor en estas circunstancias? Pues las vamos a ir describiendo igual, ¿no? La intensidad del dolor. Vamos a ver aquí en algunas patologías. Son estas tolerables, ¿no? Entonces los vamos a catalogar como un dolor de intensidad leve, moderada o intensa en algunas patologías que también vamos a ir viendo más adelante. Otra, las circunstancias que lo agravan. Circunstancias que pueden tal vez hacer que el paciente tenga mayor tolerancia a lo que va a ser el dolor. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Circunstancias que van a desencadenar y que lo modifican en relación a calmar el dolor. A ver, acá vamos a hacer un poquito, vamos a poner algunos ejemplos en relación a lo que es el dolor de comienzo agudo, rápido e insidioso. Entonces, si viene un paciente y nos indica, ¿no? El dolor ha comenzado
ayer o hoy por la mañana y hoy estoy acudiendo en la tarde a consulta. Entonces, ¿en qué tendríamos que deducir nosotros antes de que nos diga probablemente el paciente en procesos mecánicos o traumáticos? Dentro de los mecánicos, ¿cuáles? Generalmente esfuerzos, ¿no? Movimientos, lamentablemente, que no han ido acordes a la necesidad del esfuerzo que tenía que hacer el paciente. Traumáticos, probablemente un accidente de tránsito, un accidente por terceras personas, ¿no? Agresión física. Entonces, nosotros vamos a delimitar dentro de un dolor de comienzo agudo estas características. ¿Qué diagnósticos nosotros podríamos tener en estos casos? Dolor a nivel de la columna cervical, las famosas tortícolis, lumbago, lumbociática, ¿no? Entonces, estos cuadros generalmente van a ser de comienzo agudo, los más frecuentes. Ahora, otros, los de comienzo rápido. ¿Qué característica van a tener este dolor de comienzo rápido? Nos indica que estos van a llegar a un máximo nivel, a un techo máximo del dolor en el curso de pocos días. ¿Qué se refiere a pocos días? Puede ser 1, 2, 3 días. Estaba ayer, anteayer, y el dolor no lo soporto. ¿En qué casos vamos a tener esta característica del dolor? Pues lo vamos a tener generalmente en las espondilitis de tipo infecciosa, ¿no? En las espondilitis de tipo infecciosa. Otros cuadros que pueden desencadenar esta característica del dolor van a ser los cuadros de metástasis. Ahora, en el último, en el dolor de comienzo insidioso, la característica que esta va a tener va a ser que esta va a llegar al techo máximo, hablando en la intensidad del dolor, pues entre semanas y meses. Cuadros clínicos que vamos a ver este tipo de dolor en las artrosis, ¿no? En las artrosis. Hace 2 años me ha empezado a doler las rodillas, las caderas, doctor. El año pasado ya tenía que utilizar medicamentos de forma constante hasta ahora. Entonces, de varias semanas, meses, este tipo de problemas. ¿En qué otro cuadro van a poder ver ustedes? En la hiperostosis anquilosante. Podía mover yo, doctor, el segmento que me duele. Podía. Llegaba hasta cierto límite, me dolía. Pero ahora prácticamente ya no puedo mover ese segmento, ¿no? Entonces, semanas o meses para la evolución de esta. Hemos visto localización, aparición, localización, y ahora vamos a checar intensidad. Esta va a depender de muchos factores. ¿Cuáles? A ver, un ejemplo grande. Hay algunos pacientes que nos vienen con cuadros de lumbalgia. Doctor, he hecho un esfuerzo simplemente de llevar la garrafa. Creo que es eso lo que me ha provocado el dolor. Entonces, ¿qué vamos a analizar en este factor nosotros? La naturaleza de la lesión y la sensibilidad general del individuo. ¿Por qué? Porque puede ser que este paciente tenga un umbral muy bajo del dolor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener prácticamente esas situaciones. Nosotros teníamos un paciente con un cuadro de poliartrosis, ¿ya? Un señor de 61 años, pero no se quejaba. Entonces, la sensibilidad general del individuo en ese paciente, pues era muy distinta a la del otro que les comentaba. El umbral del dolor, muy alto, ¿no? Entonces, vamos
Todos esos aspectos ustedes tienen que ir valorando a medida que vayan obteniendo datos. Ya a medida que vayan obteniendo datos. ¿Qué otro punto en relación a la intensidad nosotros deberíamos de tomar en cuenta? Picos muy altos del dolor. Un 7/10 en la escala del dolor, en cuadros o en síndromes ciáticos, de la ciática. En procesos metastásicos, donde ya van a necesitar incluso uso de probablemente hasta morfina. En la ciática, no calma con AINES. Le han puesto su diclofenaco, su metamizol, no calma. Necesitamos colocarle otro tipo de analgésicos. Más inclusive a veces, en algunos casos, necesitamos medicamentos como ser benzodiazepinas, como el diazepam, además, asociado al tratamiento que necesitan estos pacientes. Entonces, una intensidad o de gran intensidad el dolor en estos cuadros. Otros, de moderada intensidad, como lo habíamos mencionado anteriormente, los cuadros de artrosis, ¿no? Comienzan con un dolor que es a veces inclusive no perceptible, posteriormente se hace leve, luego son moderados y soportables, ¿no? Entonces, características de la intensidad. Ahora, en cuanto a la irradiación, cuando nosotros hablamos de este aspecto característico del dolor, nosotros vamos a referirnos a un dolor referido. ¿Por qué? Como les había indicado, esta va tardada generalmente por compresión de los troncos nerviosos, ¿no? O dolor referido, como dice, puede estar por afección en la masa muscular paravertebral, en el trapecio. Entonces, hay una irradiación, pero ¿con qué condicionantes? Puede ser un dolor referido o por compresión de los troncos nerviosos. Entonces, algunos ejemplos ustedes pueden observar en pantalla, por ejemplo, la cervicobraquialgia, afección radicular, casi confirmada, ¿ya? En este tipo de pacientes vamos a tener generalmente irradiación a lo que va a ser región de los hombros y espalda. Otro, las neuralgias intercostales pueden ser otro caso de presentación de irradiación del dolor, ¿no? Me duele la espalda. ¿Qué segmento? Entonces vamos a ir checando. Torácicas o cervicotorácicas. Además, hay una neuralgia intercostal. La ciática. Me duele la espalda, baja. ¿Dónde? Detectamos, ¿no? Lumbares generalmente. Dorso lumbar. Y va a haber ¿qué? Herniación, compresión, y va a afectar y vamos a tener el diagnóstico de ciática. Pasando ahora a otro punto en lo que ya se refiere a la frecuencia, pues nosotros vamos a tomar en cuenta algunos parámetros de valor diagnóstico, ¿ya? ¿A qué nos referimos con valor diagnóstico? Pues a los signos o síntomas que nos pueden dirigir a un diagnóstico preciso, ¿ya? Entonces, en imagen, ustedes pueden observar y dice, en hombros y a nivel de los músculos de trapecio, en los procesos cervicales, tiene la frecuencia que indica que van a doler hombros y a nivel de músculos trapecios cervicales. ¿Qué proceso va a ser este? Una braquialgia. En las fosas lumbares, en alteraciones de qué tipo? De la T12 y L1. Me duele la espalda, les van a identificar a ustedes, fosas lumbares.
¿En qué tenemos que pensar? Alteración de T12 y L1. Van a identificar dolor en las raíces de las extremidades inferiores, en procesos lumbosacros o lumbares. ¿Afección dónde? En T12L1. ¿No? Entonces son lugares frecuentes donde van a referir dolor los pacientes y nosotros vamos a poder enmarcarlos o encasillarlos para poder orientarnos hacia un diagnóstico. Ahora, acá dos ejemplos grandes que tal vez ustedes van a poder evidenciar en consulta cuando hagan práctica más adelante ya en neurología, en reumatología o ya en su misma práctica clínica cuando ustedes vayan egresando o en el internado. A ver, ¿qué nos dice? Nosotros vamos a pensar en una radiculitis directamente cuando el dolor a nivel de columna vertebral va a ser de un umbral muy bajo, o sea, de una intensidad de moderada a alta. Entonces, en la mayoría de los procesos vertebrales, el dolor aumenta con los movimientos, ¿no? Me muevo, me duele. No puedo agacharme, doctora. Ahora, si se asocia con presión radicular, al realizar esfuerzos como toser, estornudar, inclusive ir al baño, pues nosotros podemos pensar en signos de radiculitis, ¿no? Uno. Otro ejemplo, el dolor en las espondiloartritis. ¿Qué característica va a tener esta? Generalmente el paciente viene y nos dice, mi dolor de espalda, doctor, me hace levantar cada noche. ¿En qué horarios vamos a indagar? Entonces, él nos va a decir que aproximadamente son en las primeras horas de la madrugada. Datos característicos de algunas patologías, ¿no? Avancemos, sí. Los padecimientos más frecuentes, torácicos y abdominales, asociados a motivos de consulta de columna vertebral. Muchas veces no hay que dejar de lado estos parámetros o estos puntos. ¿Por qué? Porque vienen los pacientes. Me duele la espalda, ya se vuelve incómoda esta situación, ¿no? Nosotros tenemos que saber identificar en qué segmentos está ocasionado el dolor y si es que descartamos con el examen físico y exámenes complementarios que no hay probablemente afección en lo que es columna, pues tenemos que pensar que va a estar asociado a afecciones del tórax o del abdomen. Por ejemplo, si identificamos dolor referido por el paciente en T1, T4, pues como ustedes ven en imagen, podemos pensar nosotros que puede ser un tumor mediastínico, un aneurisma de aorta, en T3, T9, afección a nivel del pulmón, pleura, T9, T10, afecciones en el estómago y duodeno, las afecciones urinarias o genitales en T11, L4, ¿no? Y afecciones del recto y del sigmoides que van a estar enmarcadas entre L2 y L4, ¿no? Ustedes pueden ver en imagen, afecciones urogenitales, nos dice T11 y L4, abarca igual. Entonces, ahí simplemente va a estar la diferencia de que afecciones en el recto y sigmoides no van a ascender a L1 ni a T12, ¿no? Solo se van a enmarcar desde L2 a L4.
Para eso va a ser muy importante la inspección que vamos a ir checando en las diapositivas siguientes. Ahora, cuando nosotros hablamos de síndromes de origen vertebral, pues a nosotros, ¿qué se nos viene a la cabeza? Acá les he puesto los más comunes, ¿no? He dormido mal, ¿no? Anoche estudiando me había quedado sobre la mesa o doblado en la cama. Entonces, una cervicalgia, las tortícolis, ¿no? Otro, en la primera imagen ustedes pueden checar esa. Con ese tipo de postura vienen los pacientes. La segunda, cervicobraquialgia, con irradiación probablemente, como hemos dicho, a hombro y a músculos del trapecio en segmento cervical. No. Entonces, estamos viendo patologías más frecuentes. La dorsalgia, ¿no? Obviamente enmarcada en los segmentos torácicos. Lumbalgia, la lumbociática, entonces los síndromes de origen vertebral más frecuentes. Una vez que nosotros hemos hecho un poquito o el punto de anamnesis en lo que concierne a nuestro paciente en columna vertebral, nosotros vamos a pasar a ver metodología de la exploración, no metodología de la exploración. Entonces, esto ya es el punto de examen físico, como ustedes saben, y qué va a comprender en este acápite. Inspección, movilidad, palpación y búsqueda de puntos dolorosos, ¿no? Ya no tengo, como ustedes pueden observar, percusión, no voy a auscultar en este acápite, entonces, pero sí va a comprender estos 4 puntos que tenemos en pantalla. Entonces, vamos a pasar a hacer lo primero nosotros cuando ya queremos validar la información que nos ha dado el paciente. Vamos a hacer inspección. ¿Qué? Vamos a observar curvaturas normales de la columna vertebral, ¿no? Curvaturas normales. Ya. ¿Cómo debemos hacer esta inspección? Nosotros, el examinador debe posicionarse por detrás del paciente, de frente y laterales, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder identificar en sentido anteroposterior, posterior-anterior, sagital, de arriba hacia abajo. Vamos a observar en la columna curvaturas normales que debería de presentar. La primera va a ser una lordosis, ¿no? Una convexidad anterior y concavidad posterior, lordosis. En el segundo segmento, como ustedes pueden ver, la curva torácica va a tener concavidad anterior y convexidad posterior. A esta curvatura la vamos a denominar cifosis, ¿no? La tercera nuevamente vuelve a tener una curvatura anterior, convexa y concavidad posterior. Esta se va a denominar lordosis, la curva lumbar, lordosis, ¿no? Y finalmente, nuevamente vuelve a optar una curvatura posterior de concavidad anterior y convexidad posterior, que va a ser una cifosis. Entonces, dependiendo de estas terminologías, nosotros vamos a poder encontrar algunas alteraciones que competen a columna vertebral. ¿Ya? A ver, a manera de verificar de que ustedes están siguiéndome con el tema, por favor, el representante, a ver, del grupo, ¿a qué nos denominamos con el dato clínico cuando hacemos referencia a una hiperlordosis, en etapa de gestación? Doctor, tal vez podría ser,
podría ser un aumento de la curvatura lumbar, así, debido a que la gestante está embarazada, aumenta esa curvatura, forma una lordosis, hiperlordosis, de la curvatura lumbar, pero Muy bien. Y esa curvatura es fisiológica, ¿no? Y ustedes van a escuchar en algunas situaciones, van a escuchar que se le denomina y de igual manera como el orgullo de la embarazada, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ellos, las señoras, por el nuevo ser que están llevando, ellas andan empujando hasta la región lumbar, como si estuvieran sacando pecho, ¿no? Entonces, a eso se denomina la hiperlordosis lumbar en etapa de gestación. Gracias, Ricardo. Listo. A ver, continuamos entonces. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer inspección, como les indicaba, puede serse, hay dos técnicas. Una, nos posicionamos por detrás nosotros del paciente para evidenciar obviamente columna vertebral. Posteriormente podemos posicionarnos frente al paciente y y por último a los lados, ¿no? Derecha e izquierda. ¿Qué puntos no podemos obviar nosotros en la inspección de columna vertebral? Punto uno, pedimos al paciente que pueda despojarse de las prendas que lleva nuestro paciente. Ahora, obviamente, si es de sexo femenino, vamos a dejar una de las prendas íntimas superiores con esa puesta. Para nosotros es suficiente poder observar con esa prenda y vamos a poder identificar lo que estamos buscando. El examinador se va a situar por detrás del paciente y vamos a distanciarnos más o menos como unos 3 metros del paciente o unos 10 pasos del paciente para poder identificar probables anomalías que presenta el paciente. Ustedes en la imagen del lado derecho tienen una imagen normal de lo que deberíamos observar en una persona, en lo que concierne a columna vertebral. En la imagen del lado derecho, claramente podemos ver una desviación que está ocurriendo a nivel torácico e inclusive abarca nivel lumbar, ¿no? Entonces, ¿qué diagnóstico tendríamos en la imagen del lado derecho? ¿Alguien que tal vez quiera participar? Una escoliosis, doctor. Una escoliosis, perfecto. ¿De qué tipo? Es una escoliosis de tipo lumbar. Dorsolumbar, ¿no? Torácica, dorsolumbar. Bien, perfecto. Ese tipo de imagen que nosotros podemos ver generalmente son por posturas malas hechas en posición de sentado. Muchas veces nosotros nos sentamos y ponemos esto, ¿no? Sobre la mesa, en el escritorio. Los choferes jóvenes se sientan sobre la billetera y lamentablemente las posturas llevan a este tipo de circunstancias. Vamos a ver más adelante otro tipo de escoliosis, torácicas superiores, inclusive congivas, ¿no? Además de que haya escoliosis, vamos a checar cifosis, ¿no? Entonces, asociadas. Ahora, ¿cuáles son los otros parámetros para que nosotros podamos evidenciar de manera correcta? Como ustedes ven en pantalla, en la diapositiva, los pies del paciente deben estar separados más o menos 10 centímetros, como un zapato incrustado entre los dos pies, ¿no? Esa separación deben tener para nosotros tener un buen parámetro de la inspección de lo que va a ser columna vertebral. Los brazos siempre deben estar péndulos a lo que es el cuerpo, colgando. La actitud natural del paciente, ¿qué quiere decir? No lo vamos a poner demasiado erguido. Parece recto, señor, relajadito, no sacan tampoco el pecho. Entonces nos va a dar una visualización precisa de lo que nosotros estamos buscando.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de identificar en la inspección? En la inspección. Lo primero que nosotros vamos a identificar, situándonos por detrás del paciente, va a ser lo que es la apófisis espinosa de la cervical 7, ¿no? Entonces, cuando ustedes han debido revisar lo que es el segmento de tórax, les han indicado que esta va a ser la más prominente del segmento, ¿no? Hacemos que el paciente un poquito incline la cabeza y nosotros vamos a tener la prominencia de lo que va a ser la cervical 7, la apófisis espinosa en este caso, ¿no? ¿Qué más? La línea que une los ángulos inferiores de la escápula, líneas de referencia, los ángulos inferiores, los vértices, deberían de darnos a nosotros referencia de la T7, ¿no? Vamos a ir viendo acá, permítanme, ¿dónde está? Acá. Listo. En esta segunda imagen, ustedes, en la imagen 2, vamos a checar desnivel de lo que van a ser los ángulos inferiores de los omóplatos. Miren, este un poquito más descendido y este arriba. Entonces, no hay igualdad en lo que concierne a los ángulos inferiores, ¿no? Ese es para nosotros un parámetro. Otra, ustedes pueden identificar C7 y van contando hasta T7 para ver si es que hay ese parámetro de equidad en esta línea. En la misma imagen, en esta que les estaba marcando, el punto más elevado de las crestas ilíacas, ¿qué representa? La L4, ¿no? La lumbar 4. Ya, a ver, continuemos por favor entonces. Mil disculpas, se cortó la conexión, creo. A ver, continuemos. Entonces, yendo identificando, como les indicaba ya hasta acá, 3 puntos en la inspección de lo que es columna vertebral, ¿no? El primer punto era apófisis espinosa de C7, una línea que tendría que ser paralela de lo que son los vértices de los omóplatos, ¿no? Que estas tendrían que concordar con lo que es la T, la torácica 7, ¿no? Seguidamente, como tercer punto, hemos indicado que vamos a encontrar nosotros una prominencia que no es patológica, pero que sí va a ser importante para nosotros en la inspección, que va a estar dada a nivel de las crestas ilíacas anteriores. Esta va a corresponder a L4, ¿no? Ya. Entonces, continuando, como cuarto parámetro que nosotros debemos identificar en nuestro paciente, ¿no? Que debemos de observar, va a ser el rombo de Michelis, ¿ya? ¿A qué se refiere este rombo de Michelis? Y generalmente, pero esto en los pacientes de sexo femenino, ¿no? Esta va a estar limitado por 4 depresiones, nos indica, ya por 4 depresiones, que en algunas contexturas físicas son muy evidentes, ¿ya? Pero si no fueran tan marcadas estas depresiones, pues las vamos a identificar con el conocimiento que tenemos de las líneas referenciales. Ahora, ¿a qué corresponde estas depresiones? Ustedes acá en imagen pueden observar y tienen en la imagen izquierda superior y en la imagen inferior también un trazo de un rombo. Esperen, aceptaríamos esto más. Ya. Entonces, ustedes como ven acá,
hay un trazado de un rombo, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Que esta depresión inferior va a corresponder al inicio del surco interglúteo, como pueden observar ustedes acá. Primer punto, ¿no? El superior, acá, nosotros vamos a ver, como ustedes pueden ver acá en esta primera imagen del lado derecho, corresponde a la lumbar 5, ¿no? ¿Por qué se forma esta depresión? Simplemente por la adherencia que va a tener la piel con la apófisis espinosa de esta vértebra. Ahora, a los lados, estas depresiones, tanto derecha e izquierda, van a corresponder a las espinas ilíacas postero-superiores, ¿no? Postero-superiores. Entonces, esta en alguna oportunidad igual ha entrado a las preguntas del parcial. Entonces, los límites están dados, como les he indicado. Uno superior y por lo que va a ser la L5, ¿no? Que va a corresponder simplemente a su apófisis espinosa. La inferior, inicio de lo que va a ser el surco interglúteo, y las dos laterales que van a corresponder a las espinas ilíacas postero superiores. Entonces, como ustedes ven, eso va a conformar el rombo de Michels. Ahora, la regularidad de este rombo, ¿por qué buscamos nosotros identificar esta estructura? Porque esta nos va a dar a nosotros un parámetro de decir que hay una buena conformación en lo que es la estructura de la pelvis femenina, ¿no? Que indicativo de qué es esto, de que probablemente inclusive no va a tener problemas en el momento del parto, ¿no? Entonces, tiene su importancia estas situaciones para nosotros, además de indicar de que si vamos a tener estos parámetros y las medidas que ustedes pueden observar en la imagen inferior derecha, que no va a haber alteraciones probablemente, además de artrosis por un desbalance que pueda haber en ese segmento que nosotros lo vamos a identificar haciendo simplemente estas delimitaciones. Esto. Entonces, a ver, esto. Ya, pasemos a una siguiente diapositiva. Vamos a seguir con inspección y nosotros ahora, una vez de haber hecho esos 4 puntos que les he indicado, que tendrían que ser no patológicos y encontrar de la manera ordenada que hemos indicado, como punto 2, nosotros también podemos encontrar esos mismos puntos, pero con algunas alteraciones. En la imagen 1, ustedes me dirán, en esta imagen superior me dirán escoliosis. Sí, evidentemente, una escoliosis muy, muy marcada. Su plaquita de rayos X al lado derecho y podemos ver prácticamente la desviación que tiene esta. ¿Qué es la escoliosis? Simplemente va a ser la incurvación que va a adoptar la columna vertebral, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. ¿Y de qué va a depender el nombre que tenga esta? Va a depender del segmento en que esté afectado, ¿no? Del segmento en que esté afectado. Listo. A simple vista, ¿se puede identificar esto en los pacientes? Sí. ¿Cómo? Con maniobras, inclusive cuando es una escoliosis leve. La maniobra de Adams, ¿la han leído ustedes tal vez, muchachos, para el día de hoy? Vamos a checar más adelante que es fácilmente identificable. ¿Dónde estamos? Perdón. Acá. En la imagen del medio, perdón, en la imagen del medio, ustedes pueden observar en este
En este paciente que nosotros tenemos jovencito, miren, ustedes logran identificar alguna anomalía en esta columna vertebral. Tal vez no, ¿no? Pero en esta primera, sí, muy marcada. Entonces, viendo nomás, al hacerle la maniobra de Adams, vamos a checar, facilito que se pueda identificar. Acá, en esta, donde nosotros estamos procediendo a hacer maniobras, le pedimos al paciente que haga una flexión completa de lo que es el tronco. Entonces, con los brazos colgados, este paciente, de esta manera, nosotros vamos a poder identificar acá la expresión de la columna vertebral, si es que realmente tiene o no tiene alguna desviación lateral. Así que ya estamos aprendiendo, facilito. Agáchese, señor, señora. Brazos colgados, sin prendas de vestir, y ustedes van a poder identificar si es que hay alguna desviación o no lateral de la columna vertebral. Un punto que es demasiado importante, y ustedes lo tienen acá en color verde en la presentación. No hay que confundir una posición antiálgica con una escoliosis. En este paciente, en el joven de acá que les he indicado, probablemente, miren, este brazo y este brazo, probablemente puede ser un problema o una postura antiálgica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este paciente puede haber, como yo les he puesto entre paréntesis, una hernia discal o puede ser otro problema por el cual está adoptando esta actitud el paciente. En esta última, a ver, Judith Quispetito, ¿qué podemos observar en esta tercera imagen, en la inferior, en la última? Doctor, se puede observar que hay como una prominencia, se puede decir, en la parte posterior, en la parte de la espalda. Ya. ¿Y qué denominamos a esa situación? Una joroba, se lo puede decir. Mm, y sí, generalmente, digamos, lo describen así nuestros pacientes, ¿no? Entonces, generalmente ahí va a haber una hipercifosis, puede haber una jiba, ¿no? Nosotros lo vamos a observar como lo estamos viendo en estas dos imágenes, en esta primera y en esta segunda, como una joroba de camello, ¿no? Nos indican. Ustedes han debido ver personas tal vez en su traslado, tal vez a la universidad, a su casa o algún otro lugar, personas de muy baja estatura que tienen este problema, ¿no? Su jorobita, como les dicen. Entonces, estos pacientes muchas veces tienen una hipercifosis asociada a lo que puede ser una escoliosis, ¿no? A veces no hay escoliosis, pero sí hay una curvatura anormal en lo que va a ser simplemente las curvaturas normales de la columna. Lordosis cervical, cifosis torácica, entonces una hipercifosis a nivel de lo que va a ser columna vertebral dorsal, ¿no? Entonces, están viendo muy separados. Y estos pacientes obviamente van a tener asociación con un tórax anómalo, un tórax en quilla generalmente, ¿no? En pecho de pichón, como le dicen. Listo. Corremos esto. Ya. Por último, cuando nosotros estamos haciendo inspección de lo que es columna vertebral, nosotros además tenemos que tomar en cuenta lo que va a ser la posición de la pelvis.
¿no? No puede estar un pie adelante, el otro pie atrás, o los dos pies un poco más separados de lo que hemos indicado, 10 centímetros. No puede estar un pie de puntillas, como le decimos a veces, y el otro fijo plantado sobre el piso. No podemos descartar de que haya una lesión en el pie, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Que el paciente esté descalzo para hacer esta nuestra prueba igual. Otro punto, ¿no? Entonces, verificando nosotros estas situaciones de la pelvis, como ustedes pueden observar en la imagen inferior. Imagen A. Tenemos una imagen de una paciente de sexo femenino, acá en la imagen A, que está valorando posición de la pelvis. Ustedes pueden ver acá, espinas ilíacas posterosuperiores. A nivel, ¿no? ¿Qué estamos valorando posteriormente? Estamos valorando pliegues glúteos, igual, a nivel, rectos, ¿no? Entonces, en esta otra imagen, en la imagen B, nosotros podemos ver al hacer inspección que no va a haber la posición de la pelvis adecuada ni correcta. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, espina ilíaca póstero superior, y en el lado izquierdo a este nivel, en el lado derecho a este nivel. Pliegues interglúteos, ya sean superiores o medios, miren, no están rectos, ¿no? Generalmente en las displasias de cadera vamos a poder observar este tipo de patrones, o como en la imagen de superior también la vemos, ¿no? En el pie cabo, pie equino. Entonces hay que hacer un poquito de hincapié cuando hagamos inspección también, muchachos, en la posición de la pelvis, en la plataforma sobre la que se apoya el pie, y si esta pudiera tener tal vez alguna anormalidad o no. ¿Ya? Entonces, las patologías las hemos mencionado. ¿En cuáles se puede presentar esta? Vos vemos esto. Ya. Una vez que hemos hecho inspección nosotros, como ustedes han visto, el segundo punto que nosotros hacemos en columna vertebral en semiología se trata de la movilidad, ¿ya? De la movilidad. ¿A qué nos referimos con movilidad? ¿La columna tendrá movimientos? Sí, ¿no? Eh, Lourdes Quispe, ¿qué tipo de movimientos tiene la columna vertebral? Hola Lourdes, ¿estás en sala? Creo que no. ¿Quién quiere ayudarme? ¿Qué tipo de movimientos recuerdan que tiene la columna vertebral? Doctor, ¿puedo participar? Claro, Carlos, adelante. La columna vertebral tiene pues flexión, luego extensión también, porque uno puede extender, ¿no es cierto? Lo que es siempre el paso contrario, rotación. Esos tres movimientos sería, doctor. Claro que también la flexión lateral también, ¿no? Laterales. Muy bien, Carlos Peralta. No, miren, va a depender mucho del segmento que nosotros queramos valorar. Por ejemplo, a nivel cervical, lo que nos decía su compañero Carlos, flexión, extensión, existe, ¿no? Lateralización derecha, izquierda, existe. Rotación, existe. Entonces, dependiendo de los segmentos que nosotros queramos valorar. Si vamos a querer valorar segmento torácico, un poco más limitados, ¿no? Tendremos extensión, flexión, sí, va a haber lateralización, sí, pero no va a haber rotación, ¿no? Entonces, dependiendo de los segmentos que quieran, que estemos valorando.
¿no? Entonces, a tener mucho cuidado también en esos segmentos, obviamente, para poder valorar, porque van a venir, no puedo agacharme. ¿En qué segmento va a estar alterada esta situación? Probablemente dorsolumbar, lumbosacra, ¿no? Entonces vamos a ir indagando dependiendo de los datos que nosotros tengamos. Ahora, como ustedes pueden ver en la presentación, este acápite de movilidad, pues se lo tiene que estudiar por separado, como decía, por separado, cervical, dorsal, lumbar. Listo. ¿Qué nosotros vamos a anotar en nuestra historia clínica? Vamos a registrar si hay limitación en la movilidad. Viene con el cuello agachado, hacia el lado derecho. ¿Qué le ha pasado? No puedo mover, doctor, me duele. Ya, limitación en la movilidad. Ponga recto, no puedo. ¿No? Entonces, hay que ver la afección a cuál lado es además, si es derecho o izquierdo, porque puede estar a este lado, pero no puede estar porque hay afección, o porque no puede estirar de este lado. Entonces, mucho detenimiento en lo que ustedes van preguntando. Otro, ¿qué vamos a registrar? Si la movilización provoca dolor o no provoca dolor. Me duele. ¿Puede mover? No. Le voy a agarrar, le voy a ayudar. No duele. O duele, ¿no? Entonces, registramos igual en este punto esas características. Ahora, ¿a qué se van a deber generalmente estas limitaciones de la movilidad? Nosotros vamos a tener 3 puntos, chicos, que les va a servir mucho como muletillas en este acápite cuando tengan pacientes con afección de columna vertebral. 1, las limitaciones parciales de origen discal. ¿A qué se refiere estas limitaciones parciales de origen discal? Que van a ser limitaciones simplemente antiálgicas. ¿Qué quiere decir? Me he dormido mal y mueva la cabecita entonces, señora, al lado izquierdo. ¿Puedo ese lado, doctor, normal? Mueva al lado derecho. No puedo. ¿Puede hacer el movimiento hacia adelante? Puedo. Atrás. Puedo. Sí. Gire la cabecita. Hacia un lado puede, el otro lado no. Entonces, la limitación parcial de origen discal nos dice que va a haber limitación antiálgica máximo en 1 o 2 sentidos. Y el resto se realiza de manera normal. ¿Ya? Entonces, limitación parcial de origen discal. Otra característica, limitación global localizada. Global. Aparentemente ya nos está cubriendo todo, ¿no? Entonces, ¿qué características va a haber en esta? Va a haber una contractura muscular intensa, muy marcada. Nosotros vamos a tocar contracturado, doloroso, ¿no? Le vamos a indicar, mueva por favor un poco el segmento que nos está indicando el paciente. Mueve y despierta dolor, ¿no? Activa el dolor. Entonces, ese tipo de procesos que parecen muy intensos, ¿no? Muy intensos, pues a nosotros nos deben hacer pensar que estamos frente a procesos infecciosos o probablemente, inclusive en esos casos, que ya haya hecho tal vez algún tipo de metástasis, ¿no? Pero ya no vamos a ser pesimistas, lo vamos a dejar en que estamos en procesos infecciosos. ¿Qué tipo de patologías las más frecuentes? Pacientes que tenían tuberculosis o tienen tuberculosis maltratadas y que ha pasado a otro segmento. Infecciones por estafilococos, igual, muy comunes que ocasionan este tipo de problemas. Y tercero, tenemos limitaciones de todos los movimientos y de varios segmentos, nos indica, ¿no? De todos los movimientos y de varios segmentos. ¿Qué quiere decir? Todos los movimientos, digamos cervical, pero no solo es cervical, además afecta torácica o puede ser torácica lumbar, ¿verdad? Entonces, varios segmentos, no limitados solo a uno. ¿En qué casos?
en las espondiloartritis anquilosantes, ¿no? Entonces, cuadros reumatoideos que lamentablemente han comenzado primero como inflamación, limitación en los movimientos, y luego esa limitación de movimientos ha llevado a anquilosar lo que son múltiples segmentos. Otro, en las hiperostosis anquilosantes, casi mismo proceder del mecanismo para la afección. Pero, ¿cuál es la característica que va a diferenciar estas dos, la espondiloartritis anquilosante y la hiperostosis anquilosante? Esta segunda no va a ser total. O sea, ¿qué quiere decir? Que algunos movimientos van a existir en el segmento, ¿ya? Y no va a tener dolor. Entonces, diferencial mucho en los diagnósticos, ¿no? Nos encamina, como ustedes se dan cuenta clínicamente, a otro tipo de diagnóstico. Sigamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la palpación ya de puntos dolorosos, ya estamos entrando a otro acápite, ya a palpación, pues, ¿qué va a ser importante en este caso? Si al realizar nosotros digitopresión en lo que va a ser toda la columna vertebral, desde la base del occipital hasta lo que va a ser la punta del coxis, pues vamos a buscar puntos gatillos, ¿no? Activadores de dolor en columna. ¿Cuál es el procedimiento que generalmente ustedes tienen que hacer? Paciente que viene y nos dice, tengo dolor en la espalda, doctor, doctora. Para nosotros va a ser importante localizar el punto exacto que está o donde está originándose el problema, ¿no? O el síntoma que nos está refiriendo el paciente. Entonces, punto 1, como les decía, deslizar desde la escama del occipital, nos dice la teoría, ¿no? Desde la escama del occipital, desciendo hasta el atlas, voy tocando, desciendo. ¿Cómo sé que voy a estar en el atlas? Pues tengo que identificar como paso 2 la apófisis espinosa del axis. Complicadito, sí, medio complicadito, pero con la práctica vamos a tratar de que podamos identificar estos puntos. Punto 3, sigo descendiendo y tengo que identificar C3 y C5. ¿Cómo sé que estoy en C3 y C5? Ya van apareciendo prominencias más evidentes, pero no la más voluminosa o la más prominente. La más prominente va a ser C7, ¿no? Sigo descendiendo con el dedo índice, apretando uno por uno, como piano. Pac, pac, pac. Punto 5, la T9. ¿Qué va a pasar con esta? Al hacer palpación, vamos a identificar que esta ya no va a tener un sentido descendente, sino va a ser más horizontal la apófisis espinosa. Punto 6, sigo descendiendo, llego a la región lumbar. La L4 va a tener lo que hemos dicho, una ligera prominencia en el triángulo de Michels y en el examen, en la inspección que estábamos haciendo del paciente de espaldas. Va a haber una ligera prominencia que no es patológica, como les he indicado, pero nos va a representar a lo que va a ser L4. Sigo descendiendo. Vamos a identificar dos relieves. ¿De qué? De la cresta sacra. Y eso nos va a dar referencia a que probablemente estamos en S2 y S3, ¿no? Entonces, la manera correcta de ir palpando lo que va a hacer columna vertebral. Entonces, voy identificando para saber dónde está. Por ejemplo, a ver, he llegado al punto 4, a C7. No duele todavía ahí. Dos segmentos abajo. Ah, duele mucho, doctor. Punto doloroso, ¿a qué nivel sería?
Lourdes Quispe está en sala. Sí, doctor. Ya, ¿a qué nivel sería? He llegado hasta el punto 4, no duele, no duele, C7, no duele. 2 segmentos más he pasado. ¿En qué segmento vertebral estaría el origen de este síntoma que tiene el paciente? En el punto 9, doctor. ¿En el punto 9 de qué? No hay C9. T2. T2. Dorsal Tendríamos que... 3, doctor. No, dorsal 2, T2. Entonces tienen que ir identificando, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir checando y vamos... Ahora, por ejemplo, les digo, T9, 2 segmentos abajo duele, entonces T11, ¿no? Entonces, estos puntos que ustedes ven en pantalla les sirven como parámetros para identificar el punto exacto donde está ocurriendo el dolor, ¿no? Puntos dolorosos precisos. Listo, vamos. Ya. Por último, como ustedes han visto, fuera de hacer inspección, vamos a hacer movilidad del paciente y vamos a tener palpación y finalmente nosotros hacemos maniobras para confirmar posibles patologías. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de algunas maniobras, pues también van a estar estas enfocadas a los segmentos. Por ejemplo, el test de Spurling va a corresponder para columna cervical. ¿En qué consiste el test de Spurling? Como ustedes pueden ver, o la maniobra de Spurling la van a encontrar ustedes en su texto, esta cosa nos indica que el explorador o el médico debe posicionarse, como ustedes ven acá en la imagen, detrás del paciente, ¿ya? Detrás del paciente. ¿Qué tenemos que indicarle al paciente? No es niño por si acaso. Tiene que estar el paciente, puede estar sentadito, ¿no? En una silla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer extender un poquito la cabeza del paciente antes de posicionarnos, ya, vamos a extender y vamos a colocar las manos sobre la cabeza del paciente y vamos a provocar compresión, ya, compresión. Vamos a ejercer esa fuerza hacia abajo y vamos a pedirle al paciente que haga rotación de la cabeza rotación, que gire, ¿no? Que gire hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y esta maniobra, como ustedes pueden ver, posterior a realizar esto, se va a volver positiva cuando va a referir dolor el paciente a la compresión. Entonces, test de Spurling positivo, ¿no? Test de Spurling positivo. Otra, en el segmento de columna dorsolumbar, la maniobra de Schober. Esta maniobra de Schober nos va a servir para hacer seguimiento a pacientes con evolución o con patología diagnosticada de espondilitis, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta maniobra? Pues al paciente de pie o sentado, nosotros lo descubrimos y vamos a marcar un punto. Vamos a agarrar un marcadorcito y vamos a marcar sobre lo que va a ser la espina, la apófisis de S1, ya, la apófisis de S1, y seguidamente nosotros vamos a agarrar una cinta métrica, como ustedes pueden ver acá, y 10 centímetros arriba, nosotros volvemos a marcar, ¿ya? 10 centímetros, acá. De S1, 10 centímetros arriba marcamos,
con nuestras dos marquitas lo dejamos al paciente, ¿ya? Y posteriormente se le pide al paciente que realice lo que está acá en la imagen 2, le vamos a poner acá, que realice una flexión anterior, que se agache completamente, ¿ya? Completamente. Y nosotros vamos a volver a medir esta agachada. Aquí era nuestro primer punto. Aquí vamos a suponer que estaba el segundo punto con la flexión que está teniendo el paciente. Ya no lo vamos a medir aquí. El punto se va a recorrer acá. ¿Ya? Entonces, en esa posición entre marca y marca, la diferencia no es mayor a 3 centímetros. En algunos textos dice no es mayor a 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la bibliografía que tengan ustedes entre 3 y 5, no debe superar esta. Y si no, pues nos sirve para poder diagnosticar, como se ha hecho, un paciente espondilítico. Acá tenemos una más. ¿Dónde está? Ahora, acá ustedes pueden ver otro tipo de maniobra o test. Esta ya es, pero para columna lumbar, ¿ya? Lumbar. El test del SY. ¿En qué consiste esta maniobra? Pues al paciente nosotros lo vamos a poner como ven ustedes en esta primera imagen del lado izquierdo, ¿ya? Acá nosotros lo vamos a poner a nuestro paciente en decúbito dorsal, ¿ya? Se le va a pedir al paciente que él pueda levantar la pierna desde lo que va a ser la base de la camilla y pueda ir ascendiendo. Cuando llega acá a los 30 grados, hasta los 65, 70 grados, y se produce dolor, pues nosotros denominamos un test del SY positivo. ¿Sinónimo de qué? De una hernia discal. ¿No? De una hernia discal. Ahora, a este otro lado, en la imagen derecha, superior, vamos a tener la maniobra de la SY posterior. ¿No? Contrario al otro, nosotros vamos a posicionar al paciente en decúbito ventral. ¿Ya? En decúbito ventral. El paciente va a estar echadito de pancita, como se dice, y vamos a hacer, en este caso, vamos a levantar desde rodilla, como ustedes pueden ver acá al paciente, ayudándole, si es que él no puede, y vamos a levantar. Y en un ángulo de 30 grados, 25 a 30 grados, se produce de igual manera dolor. ¿No? Entonces, lo mismo, sinónimo de qué? De una hernia discal, ¿no? ¿A qué nivel? Generalmente lumbar, ¿ya? Lumbar. Ahora, nosotros acá abajo tenemos otra maniobra, la maniobra de Milgram. El paciente debe mantener las dos extremidades inferiores levantadas a 45 grados y esta debe mantenerlas en esa posición por más, a nosotros nos indica que este paciente tendría que estar por lo menos 30 segundos en esa posición y no ceder. Si el paciente puede aguantar, como se dice, en esa posición, se descarta hernia discal. No hay hernia. Ya, me duele. Entonces, otro tipo de problema, probablemente muscular, ¿no? Otro. Por último, la maniobra de Neri. Esta maniobra de Neri se la realiza con el paciente sentado, ¿ya? Sentado. Como ustedes pueden ver en esta primera imagen, en acá, el paciente sentadito con las piernas colgando y al paciente lo que se le pide es que él pueda flexionar la cabeza llevándola hacia el pecho. Y si produce dolor esta, pues es positiva. Ahora,
La otra, la imagen que ustedes tienen acá, a este otro lado, es ya. Mil disculpas, chicos, se cortó esta situación del Zoom. Ya, a ver, ¿dónde está? Ya, a ver, como les decía, esta maniobra de Neri, ya, estos dos, ya. La maniobra de Neri, como ustedes pueden ver acá en imagen del lado izquierdo, les indicaba, simplemente consiste en... Ya, simplemente va a consistir esta maniobra de Neri en qué? En que nosotros vamos a posicionar a nuestro paciente, como ustedes ven, en la camilla con las piernas colgando, ya con las piernas colgando. Entonces, al paciente se le va a pedir que éste pueda flexionar la cabeza llevándolo hasta lo que va a ser el mentón al tórax, ¿ya? El mentón al tórax. Entonces, si esta maniobra va a producir dolor en lo que va a ser el miembro inferior, pues la vamos a considerar positiva. ¿Ya? Maniobra de Neri. Ahora, en este lado, en la figura B, acá, nosotros tenemos el ejemplo de la maniobra de Neri forzada. ¿En qué consiste esta maniobra de Neri forzada? Pues se la realiza seguida de la otra. Si es que nos da negativo, el paciente nos refiere dolor a nivel lumbar y nos indica que no lo puede soportar. Le hacemos maniobra de Neri, es negativa. Nosotros pasamos a hacer la maniobra de Neri forzada. ¿En qué consiste? Paciente de igual manera sentado, con las piernas colgando, y se le pide que levante una de las piernas, como ustedes están viendo en la imagen B, que pueda extenderla, ¿no? Esta piernita la está subiendo. Entonces, si esta no produce dolor a esta situación, maniobra de Neri forzosa negativa. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué se denomina forzosa? Estamos diciendo que levante el paciente la piernita, pero le pedimos al mismo tiempo que baje la cabeza. Y al bajar la cabecita, si este nos produce dolor, pues es una maniobra de Neri positiva, forzada, ¿no? Obviamente, ¿ya? Entonces, como ustedes han visto con este tipo de maniobras, vamos a poder ir descartando algunas situaciones que nosotros vamos a afrontar probablemente en consulta. No nos van a servir mucho estas maniobras para ir descartando posibles patologías o poder ir afirmando alguna de ellas. Y una última pregunta, a ver, para cualquiera de ustedes, en relación a la última maniobra que hemos visto, para que cuando hacemos nosotros este tipo de maniobras, ¿solamente despertaremos dolor o qué otro tipo de dato clínico nosotros podemos obtener? Jocelyn Calle, ¿estás en sala? No me escucho. Helen Amaru,
tú ayúdanos, ¿qué otro tipo de dato nosotros podemos encontrar con este tipo de maniobra? ¿Solo despertará dolor esta situación? Doctor, creo que no solo sería dolor, tal vez adormecimiento. Ya, ¿cómo se denomina eso? Esa terminología la vamos a usar mucho en este ROTI. No, no sabría decirle, doctor. Ya. A veces va a haber como hormigueo, adormecimiento, no vamos a poder, va a quedar medio que calambrado, entonces, parestesias, va a haber parestesias. Muy bien, Helen. Entonces, hay que buscar, a veces te va a decir, no, no me duele, pero hay que hacer ninguna molestia. mm, Parecería que tuviera como calambre, hormigueo. Entonces, también podemos denominar que es una maniobra positiva en ese caso, ¿no? Positiva en ese caso. Ya. Bueno, jóvenes, bueno, la parte que compete a columna sería hasta aquí en realidad, ya hasta aquí en realidad. Eh, bueno, una vez más, un gusto, un placer siempre, digamos, poder compartir con ustedes un poquito de los temas en las teóricas y cualquier duda me la hacen conocer, por favor, y si no, nos estaríamos viendo hasta otra oportunidad.